Muy bien. Sé que para muchos de ustedes el tema de la ortogeriatría resulta ser un término quizás nuevo, ¿no? Algunos, y sobre todo en nuestro hospital, lo tenemos cada vez más familiarizado, ¿no? Entonces, hoy día quiero exponerles un poco acerca de la experiencia que tenemos. Ya el 6 de junio vamos a cumplir el primer año de trabajo de la unidad de ortogeriatría en nuestro hospital. Vamos a tener nuestro primer aniversario. Y bueno, este año ha sido un año de trabajo muy gratificante, un año de trabajo muy productivo, en el que hemos podido mejorar la calidad de vida de algunos pacientes y además hemos aprendido mucho acerca del tema y el manejo de los pacientes que se encuentran en nuestra unidad. Entonces, ¿quiénes fueron los pioneros o en dónde es que nace la ortogeriatría? Pues es en la cuna también de la geriatría, que es Inglaterra, ¿no? Entonces, surge a raíz de que estos dos médicos, Michael Divas y Robert Irvine, geriatra, y el primero traumatólogo y el segundo geriatra, pues al ver que tienen cada vez mayor frecuencia de pacientes adultos mayores con fractura de cadera, pero que a la vez son pacientes que tienen muchas comorbilidades, se dan cuenta que el unir fuerzas, que el trabajar en equipo empieza a darles resultados muy favorables, pronósticos muy buenos para estos pacientes de edad avanzada, ¿no? Entonces es que a fines ya de la década de 1950 se incorpora este modo de trabajo que es la ortogeriatría. Y bueno, actualmente la ortogeriatría en todo lo que es Europa, casi el 80% de hospitales en los que hay cirugía ortopédica trabajan de este modo, ¿no? Con el modelo de la ortogeriatría. También es algo muy familiar en lo que es Estados Unidos, y bueno, en lo que es Latinoamérica, países como Argentina, como Uruguay, en donde la geriatría está más desarrollada, también, ¿no? Trabajan con este modelo. En nuestro país, el Hospital Cayetano es el primer hospital del MINSA que tiene una unidad de ortogeriatría, ¿no? Y bueno, en salud hay algunos modelos que trabajan con el modelo de interconsultas, en los que también hacen ortogeriatría, ¿no? Entonces, en nuestro país, en la capital, solo hay 3 hospitales en los que nos dedicamos a la ortogeriatría, y bueno, en provincias todavía no, ¿no? Entonces, todavía estamos creciendo. Bueno, sabemos que la fractura de cadera es una patología muy frecuente en adultos mayores, ¿no? El 85% de fractura de cadera se da en personas mayores de 60 años. Entonces, conforme incrementa la población, esta patología también va a incrementar. Entonces, más o menos se tiene un considerado de 21 millones de fracturas de cadera por año para el año 2050, o sea, se nos viene, ¿no? Se nos viene algo con lo que tenemos que batallar, algo que tenemos que prevenir, y algo que si vamos a ver pacientes con fractura de cadera, pues tenemos que saber cómo vamos a manejarlos de la mejor manera, ¿no? Entonces, los adultos mayores son candidatos a cirugía ortopédica, suelen tener riesgo alto, esto por las comorbilidades con las que vienen, ¿no? Entonces, además estos pacientes muchas veces tienen ya déficits funcionales previos, son pacientes frágiles, son pacientes que tienen síndromes geriátricos, y que pues que estos pacientes únicamente sean manejados o vistos por un médico ortopédico cuya especialidad, bueno, ellos son excelentes cirujanos, pero hay un poco el déficit del manejo clínico de estos pacientes tan complejos. Entonces, es por eso que la colaboración de traumatología y geriatría debería de ser algo usual en todos los hospitales, ¿no? En todos los hospitales donde se operan pacientes con fractura de cadera, ¿ya? Entonces, y ya ha sido ampliamente demostrado y sobradamente claro el beneficio, por lo que todas las guías de fractura de cadera recomiendan que estos pacientes deberían de ser manejados y tratados en las unidades de ortogeriatría. Y bueno, he mencionado varias veces el término de ortogeriatría, pero muchos de ustedes todavía se preguntan, ¿qué es la ortogeriatría? Pues es un modo de trabajo, ¿ya?,
es un enfoque multidisciplinario e interdisciplinario para el manejo del paciente adulto mayor, ¿no?, que ha presentado una fractura de cadera, principalmente fractura de cadera, ¿ya? Porque en nuestra unidad también vemos pacientes que tienen otro tipo de lesiones, fracturas de tibia, fracturas de tobillo, ¿no?, fracturas de codo, y que también son pacientes complejos, ¿no? Entonces, que ameritan ser evaluados en nuestra unidad, ¿no? Entonces, la evaluación es desde que el paciente ingresa, desde la etapa preoperatoria, la etapa operatoria, todo lo que es el perioperatorio, e inclusive el posoperatorio, ¿no? Lo ideal es que en todo hospital también nosotros contemos con niveles asistenciales, ¿no? De tal manera que los cuidados de estos pacientes deberían inclusive continuar una vez que estos son dados de alta, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, en países como Europa, ellos tienen unos niveles asistenciales bastante bien definidos, ¿no? De tal manera que los pacientes que sufren una fractura de cadera son rápidamente operados, son rápidamente intervenidos quirúrgicamente, y bueno, las altas son más rápidas, ¿no? Estos pacientes finalmente terminan la rehabilitación en una unidad de convalescencia, ¿no? Unidades de media estancia o unidades de larga estancia, según como sea la dificultad de su recuperación, ¿ya? Entonces, en nuestro país todavía, en lo que es hospitales del MINSA, ojalá con el trabajo de todos los que estemos interesados en mejorar esto, incorporemos o fomentemos la formación de estos niveles asistenciales. Entonces, ya se ha demostrado que el mayor beneficio o mejores resultados de estos pacientes con fractura de cadera se dan cuando el geriatra evalúa a este paciente adulto mayor desde la admisión, ¿ya? O sea, han habido varios modelos de interconsultas o de manejo solo postoperatorio en la que el geriatra o interviene solo como interconsultante o interviene solo, digamos, lo llaman para hacer solo el manejo postoperatorio, pero eso no ha dado tan buenos resultados como lo que se hace actualmente en el hospital, ¿no? Que es la evaluación del geriatra desde que el paciente ingresa, desde que el paciente se hospitaliza. Entonces, ¿qué beneficios tiene la ortogeriatría? En estos últimos años, y cada vez se han publicado mayores estudios, ha habido mayor investigación en relación al tema, y bueno, ya se ha demostrado en cada uno de estos estudios, e inclusive 3 ensayos clínicos, pues que la ortogeriatría reduce los eventos adversos. Me refiero, hay menos prevalencia de lo que es el delirio, menos úlceras por presión, menos eventos adversos como neumonías, ¿no? O eventos adversos a fármacos, muchos beneficios, ¿no? Entonces, asimismo, ha demostrado que la ortogeriatría logra mayores tasas de cirugía y cirugía más precoz, la reducción de la mortalidad, que es un outcome tan importante, ¿no? La mejoría de la situación funcional al alta o a largo plazo y una disminución de la estancia hospitalaria. Entonces, en Perú, gran parte de los adultos mayores que sufren una fractura de caída son admitidos en hospitales del MINSA, ¿ya? Y bueno, esta tasa de mortalidad calculada en el año 2000 nos muestra que la mortalidad es alta, o sea, de cada 100 pacientes que se hospitalizan por fractura de cadera, aproximadamente 23 fallecen, ¿no? Esa es la mortalidad anual. En el año 2016 se publicó un estudio hecho por médicos de traumatología acá en el Hospital Cayetano Heredia, y bueno, ellos nos dan algunos resultados, ¿no? De, por ejemplo, estancia hospitalaria, tiempo de espera para que estos pacientes sean operados, y bueno, estos son pacientes que incluyeron pacientes entre el año 2013 y 2014, y bueno, vieron que el 85% de estos pacientes con fractura de cadera tenían más de 60 años. Eran pacientes que tenían tratamiento quirúrgico y pacientes que también eran manejados con tratamiento conservador. Y en este estudio lo que ellos hallaron fue que los pacientes que sí se operaban tenían menos complicaciones que los pacientes que no se operaban, ¿no?
Entonces, la estancia hospitalaria promedio de pacientes que se operaban era de 26 días, y de los pacientes que no se operaban era de 41 días, o sea, estancias muy prolongadas, ¿no? Y el 62% de pacientes, o sea, más de la mitad, tenían algún evento adverso intrahospitalario. Los más frecuentes, neumonía, ictus y úlcera de presión. Este es un estudio publicado en el año 2016, pero que estos fueron pacientes evaluados entre el 2013 y 14. El tiempo de espera para cirugía en este estudio fue de 26 días, ¿ya? Entonces, antes de la ortogeriatría, nosotros acudíamos a manera de responder interconsultas, o bien siempre los residentes de geriatría íbamos, visitábamos el piso de traumatología, y si a nosotros veíamos que era un paciente complejo, que quizás está desorientado, o que tenía muchas comorbilidades, entonces nosotros los evaluábamos, les hacíamos la historia clínica y les pasábamos visita, ¿no? Pero era modo de interconsulta. ¿Qué pasa? A raíz de esta alta tasa de eventos adversos y a raíz de darnos cuenta que son pacientes en su mayoría complejos, que tienen múltiples comorbilidades, pacientes que tienen deterioro cognitivo, pacientes que tienen dependencia funcional, es que nos damos cuenta de la necesidad de tener mayor presencia en este servicio, ¿no? Entonces, tal es así que el 6 de junio del 2017 iniciamos, tras 9 meses de resolver o lidiar con la parte administrativa y de demostrar que realmente había la necesidad de que los geriatras estemos en el servicio de traumatología, pues es que se forma la unidad, ¿no? Entonces, para nosotros poder formar la unidad de ortogeriatría previamente, tuvimos que pasar algunas etapas en la parte administrativa, ¿no? E inclusive se nos solicitó que demostremos con números, ¿no? ¿Por qué teníamos que nosotros estar ahí? O sea, cuál era el tiempo de estancia hospitalaria, qué complicaciones habían, o por qué estos pacientes tenían eventos adversos. Y bueno, pues eso fue lo que hicimos, revisar historias clínicas y demostrar en números que realmente se necesitaba que geriatría también esté en la unidad de traumatología. Y bueno, tuvimos una muestra de 36 pacientes del primer semestre del año 2016, y solo en ese semestre, bueno, y lo que se traspola a la realidad, inclusive a todo lo que hemos tenido en el año, es que la mayoría de pacientes son mujeres, ¿no? Y son mujeres de edad avanzada, o sea, la mayoría de pacientes están entre los 70 y entre los 90 años, ¿no? La estancia hospitalaria promedio fue de 31 días, ¿ya? Y bueno, vamos a ver más adelante algunos resultados que hemos podido cambiar desde que se ha implementado nuestra unidad, ¿no? Eran pacientes que desde un ingreso tenían problemas médicos, ¿no? Tales como trastorno del sensorio, infección del tracto urinario, lo más frecuente la anemia en sus diferentes grados, ¿no? Leve, moderada, severa, injuria renal, trastorno hidroelectrolítico era lo más frecuente, ¿ya? Entonces, es un poco ambicioso pensar que los médicos traumatólogos, además del trabajo quirúrgico que tienen que hacer, también se pongan a resolver esto, ¿no? Resulta un poco difícil en realidad. Entonces, y además, eventos adversos hospitalarios, o sea, este cuadro son los eventos adversos con los que ingresan, que hay que manejarlos desde un ingreso, desde un inicio. Y estos son los eventos adversos que presentaron durante la hospitalización, ¿no? Lo más frecuente, infección del tracto urinario, delirio, ¿no? Que tenía una alta prevalencia, que llegaba más o menos al 12%, trastorno hidroelectrolítico, neumonía intrahospitalaria, injuria renal, y hacían trastorno del sensorio, ¿no? Inclusive hubieron pacientes que hicieron eventos coronarios agudos, o sea, definitivamente estos pacientes tenían que ser vistos con un manejo clínico un poco más detallado, ¿ya? Y el tiempo de espera para sala fue de 24 días, en lo que se revisó. Entonces, con todo esto, nosotros
nos pusimos las manos, ¿no? Nos pusimos las pilas y gracias, bueno, al apoyo de también las cabezas de cada servicio, como son la doctora Tello de geriatría, gracias al apoyo del doctor Vera, el jefe de traumatología, el doctor Chávez, gracias al apoyo de todos los asistentes, logramos hacer el documento y lo presentamos en la dirección, siguió su curso, tuvimos que insistir un poco en la parte administrativa, y después de 9 meses de hacer todo este trabajo, fue que finalmente nos aprobaron mediante una resolución el formar la unidad funcional de ortogeriatría, ¿no? Iniciamos, apenas tuvimos el documento, nos pusimos a trabajar, empezamos a ver a los pacientes, ¿no? Hubo una bastante aceptación por parte del personal que ya venía trabajando en traumatología. O sea, eso es algo que yo quiero aprovechar el momento y agradecer, porque desde un inicio el trabajo ha sido muy armonioso y desde un inicio nuestra presencia ha sido muy bien aceptada, ¿no? Entonces nos pusimos a trabajar. ¿Cómo está formado nuestro equipo interdisciplinario en la unidad de ortogeriatría? Bueno, los médicos traumatólogos pasan visita a diario, hay una comunicación con ellos en cuanto a los problemas clínicos de los pacientes. Ellos siempre nos consultan si este paciente está apto para poder ser operado o si hay que compensar algo previamente. Y bueno, esa es la comunicación. Nosotros los geriatras hacemos las indicaciones médicas, no manejamos todos los fármacos, hacemos una valoración geriátrica integral, detectamos problemas y síndromes geriátricos y los abordamos, ¿no? El trabajo de enfermería y el personal técnico, ellos siempre nos están comunicando acerca de las intercurrencias. También el manejo de estos pacientes ha cambiado, se ha hecho un poco más complejo. Estamos utilizando cada vez mayor, digamos, otros fármacos con los que ellos no estaban previamente familiarizados. Inclusive estamos utilizando más hasta las bombas de infusión, etcétera, ¿no? Otros procedimientos, y esto ha sido muy bien aceptado por las licenciadas y por el personal técnico. Ellos siempre nos avisan qué paciente tiene alguna lesión sospechosa de úlcera de presión, o a qué paciente quizás lo ven un poco más desorientado y que nosotros no hayamos podido verlo, ¿no? O de qué paciente quizás el familiar esté un poco más ausente, etcétera. El trabajo es en equipo. En el transcurso de este año hemos tenido también el apoyo de nutrición. Inicialmente vinieron, rotaban mucho, ¿no? De tal manera que quizás en un inicio no ha habido una muy buena, ¿qué les digo? Una permanencia, mucha permanencia de un solo personal porque ellos rotaban, pero actualmente está mi tocaya Fabiola, que no sé si vino, y bueno, ella se encarga de ver a los pacientes, ¿no? Nos ayuda también en la preparación de las fórmulas, y nosotros les brindamos suplementos de proteína, puesto que estos pacientes en su mayoría tienen desnutrición, ¿no? Casi el 80% de pacientes ingresan con hipoalbuminemia, y bueno, la hipoalbuminemia pues desfavorece una buena cicatrización de las heridas, ¿no? Favorece que estos pacientes puedan presentar úlceras por presión, y la parte nutricional es importante. Y gracias también a la buena actitud del personal de nutrición, hay un buen apoyo, ¿no? Siempre nos están dando sugerencias para poder mejorar eso. Y algo que definitivamente también es una gran satisfacción es la presencia de medicina física. Ya más o menos hace 3 meses han contratado a una doctora, que es la doctora Miluz Caramayo, ¿no? Han contratado a esta doctora exclusivamente para la unidad de ortogeriatría, ¿no? La doctora está trabajando tanto en la unidad de ortogeriatría como en cuidados intensivos, y son sus 2 áreas de trabajo. Entonces, nosotros tenemos la facilidad de que la doctora los ve de forma más precoz, ¿no? Apenas en el primer día de posoperatorio, y la terapia física es algo que ha mejorado y ha cambiado el pronóstico, ha mejorado la calidad de vida de algunos pacientes, que como vamos a ver más adelante,
Si bien es cierto, la mayoría se sientan antes de ir de alta, también hay un porcentaje de pacientes que se van caminando post-operados, ¿no? Es algo que quizás yo hace más o menos 6 años que he podido hacer el internado no veía. Para mí esto hace 6 años hubiera sido imposible, porque inclusive en el lugar donde yo estaba, no operaban a los abuelitos, ¿no? Decían, no, este es muy abuelito, no va a soportar la cirugía y probablemente se vaya a morir. Entonces, la discriminación por edad, ¿no? Entonces, recientemente, ya este es el primer mes, que el doctor Enrique Valencia, quien fue mi residente superior y a quien yo de cariño le digo padre, se ha incorporado a la unidad de ortogeriatría. ¿Por qué? Porque hemos demostrado la necesidad de que haya mayor permanencia del geriatra en esta unidad, ¿no? Entonces, estamos organizándonos para cubrir más horas y para que estos pacientes pues, se puedan beneficiar de una mejor y de una mayor presencia del geriatra, ¿no? Todos los días. Entonces, actualmente somos los 2 médicos asistentes de la unidad de ortogeriatría. Les quiero mostrar algunos resultados a poco de cumplir el primer año de trabajo. Entonces, hasta el momento, desde junio del 2017 hasta abril del 2018, hemos tenido 152 adultos mayores en nuestra unidad. Ya la edad promedio es de 78.7 años, son adultos mayores de edad avanzada, y algo que llama la atención es que si bien es cierto, la mayoría son mujeres, las mujeres que acuden tienen un promedio de edad más avanzado que los varones, ya, o sea, el promedio de edad solo de las mujeres es de 80 años. Estos pacientes ingresan con comorbilidades. ¿Cuáles son las más frecuentes? Son pacientes que tienen hipertensión, diabetes, artrosis, son pacientes que tienen demencia, ¿no? Un porcentaje importante. Secuela por enfermedad cerebrovascular, hipotiroidismo, problemas pulmonares crónicos como el EPID, ¿no? Hemos tenido también un porcentaje considerable de pacientes que tienen enfermedad renal en estadio 5 y que están en terapia de reemplazo renal y que han sido beneficiados del tratamiento quirúrgico y que además se han ido en muy buenas condiciones, ¿no? Eso es algo muy satisfactorio, es el resultado del trabajo que nosotros tenemos en equipo, ¿ya? Entonces, lo más frecuente, y miren que casi es el 50%, es la hipertensión arterial. Son pacientes complejos que tienen síndromes y problemas geriátricos, ¿no? Casi el 91% de ellos tienen edentulismo, le siguen la deprivación visual, sensorial, lo que quizás hace un poco más difícil la evaluación de ellos, ¿no? Entonces, a veces no nos escuchan, a veces no nos pueden ellos manifestar si tienen un dolor intenso, leve, moderado, tenemos que valernos de algunas escalas, tenemos que estar controlándolos más cercanamente. El deterioro cognitivo, ¿no? Que más o menos está presente en un 35% de pacientes, un porcentaje bastante importante. La dependencia en un 33% de pacientes son pacientes con polifarmacia, estreñimiento, incontinencia. Hay un pequeño porcentaje de pacientes que ya ingresan con úlceras de presión, ¿no? Y pacientes con inmovilismo previo, que también están en menor porcentaje, pero hay pacientes que tienen ya inmovilismo previo. Al ingreso, miren, este porcentaje tan elevado, o sea, si un paciente se cae, nosotros siempre decimos eso, si un paciente se cae y viene por una fractura de cadera, es muy probable que este paciente se haya caído por algo, o sea, quizás ha tenido un stroke y se ha caído, le han dado exceso de medicación para dormir y se ha caído, o está infectado con una neumonía, con una enfermedad urinaria y se ha caído, o sea, siempre detrás de una caída hay algo, y este cuadro, este gráfico lo demuestra, o sea, el 85% de pacientes ingresan con algún problema médico, además de la fractura de cadera, y lo más frecuente es la anemia, ¿no? Pacientes que vienen con anemia moderada, que si bien es cierto, podrían ser por las pérdidas en la fractura, pero también hay un buen porcentaje de pacientes que vienen ya con anemia severa, ¿no? Que está acá, que pues las pérdidas en la fractura no lo van a llevar tan rápidamente a esto. Y nos hemos dado cuenta muchas veces
que son pacientes que están teniendo pérdidas gastrointestinales, pacientes con enfermedad renal crónica que no han sido diagnosticados previamente, ¿no? La injuria renal aguda es lo segundo. Pacientes que vienen con trastornos hidroelectrolíticos, que están deshidratados, no están comiendo en casa, están con hipernatremia o hiponatremia, y ese es el motivo por el que se caen, ¿no? Pacientes con trastorno del sensorio, pacientes con delirio, ¿no? El delirio más o menos en un 9% de pacientes que lo tienen desde el ingreso, ¿ya? Inclusive hemos tenido pacientes y hemos manejado en el piso de traumatología pacientes que han tenido meningoencefalitis, y hemos tenido también una paciente con endocarditis infecciosa, o sea, pacientes complejos que los hemos podido manejar en nuestra unidad. El 68% ingresaron con anemia desde un ingreso. El 50% de adultos mayores ingresaron por fractura de cadera. Como les mencioné, de estos 152, la mitad son fractura de cadera. El otro 50% se reparten en fracturas de tibia, de platillo tibial, fracturas de codo, ¿no? Fracturas o también pacientes politraumatizados. Y el tiempo de espera para cirugía lo hemos disminuido un poco, ¿no? De 26 hasta 22 días. Nosotros en la unidad de ortogeriatría tenemos pacientes que muchas veces desde un ingreso están óptimos para poder ser operados o están en buenas condiciones, pero la gran limitación muchas veces es la parte de la adquisición de los materiales, ¿no? Entonces, como en la mañana explicó el doctor Salvador, muchas veces uno quisiera operarlos rápidamente en las 48 horas, que es lo ideal, pero la parte administrativa, la parte burocrática, la dificultad que tenemos para que el CIS consiga los materiales es lo que prolonga nuestra estancia y nuestro tiempo de espera para que estos pacientes puedan ser operados. Y a mayor tiempo de espera para cirugía, el riesgo de que tengan algún evento adverso intrahospitalario también es más alto, ¿ya? Este tiempo de espera para cirugía inicialmente sale en 22 días. ¿Por qué? Porque al sacar el promedio de todos los pacientes, tuvimos 3 pacientes que estuvieron hospitalizados durante más de 100 días, ¿no? Pacientes con problema social, pacientes que requerían una prótesis total de cadera y que el adquirir el material por el CIS demoró mucho. Entonces, pero si nosotros sacamos estos 3 casos atípicos, ¿no? Vemos que la mayoría de pacientes, o sea, el tiempo de espera es de 15 días, o sea, ha disminuido, ¿no? En comparación a cómo era previamente. El 29% de pacientes tuvieron un evento hospitalario, o sea, ya no el 60, sino solo el 29, ¿ya? Y bueno, ¿cuáles son los eventos intrahospitalarios más frecuentes que hemos tenido? Uno es que en el postoperatorio quizás el sangrado haya sido un poco abundante y los ha conllevado una anemia severa y han requerido transfusión. Eso ha sido lo más frecuente. Lo otro es que son pacientes que por el inmovilismo, pacientes en quienes a veces tenemos que utilizar opioides para calmar el dolor, pacientes que finalmente tienen estreñimiento, ¿no? La neumonía queda en el tercer lugar. Hemos tenido delirio más o menos en un 5.2%, trastorno hidroelectrolítico, injuria renal aguda, ¿no? Algo que también figura acá son las úlceras por presión, ¿no? Sin embargo, este porcentaje es pequeño, ¿no? No llega a ser nada más del 5%, que comparado con otra literatura, con otros estudios, es mucho menor, ¿ya? Y comparado también con la tasa de hospitalización en otros servicios como emergencia o cirugía, es mucho menor. Entonces hemos tenido pacientes con ITU, pacientes con depresión que han requerido el inicio de algún fármaco, ¿no? Hemos tenido muy poco trombosis venosa profunda. La mortalidad intrahospitalaria fue del 2.6%, o sea, fueron 4 pacientes los que fallecieron en un año, 2 en nuestra unidad, pacientes complejos, pacientes que desde un inicio están en mal estado general, y otros 2 pacientes a quienes pudimos referir o trasladar al servicio de medicina interna
pero que debido a su complejidad y a la difícil situación clínica en la que se encontraban, pues fallecieron, ¿no? Aún así, comparando esta tasa de mortalidad con otras revisiones, con otros estudios, pues es menor, ¿no? Generalmente la tasa de mortalidad, como vamos a ver más adelante, está más o menos oscila entre un 3 y un 26%. Y el tiempo de estancia hospitalaria fue de 22 días, el tiempo promedio. Ya como les mencioné en un inicio, hay varios estudios en relación a ortogeriatría que ampliamente nos muestran los beneficios que la ortogeriatría nos da. Además hay otros estudios que ven inclusive qué factores hay asociados a mortalidad de pacientes con fractura de cadera en unidades de ortogeriatría. Este es un estudio hecho en Madrid, España, en el Hospital Universitario de La Paz, ¿no? Y se evaluaron a los adultos mayores que tenían fractura de cadera en esta unidad de ortogeriatría y vieron que los 8 factores de riesgo asociados a mortalidad, o sea, factores de riesgo independientes, son la edad mayor de 85 años. Nosotros en la unidad de ortogeriatría hemos tenido pacientes de hasta 98, 100, y la de mayor edad fue de 105 años, ¿no? Que se fue en buenas condiciones. La dependencia funcional es un factor independiente de mortalidad. La desnutrición, el índice de masa corporal bajo, el deterioro cognitivo, la enfermedad cardíaca, que dicho sea de paso, 2 de los pacientes que tuvimos y que fallecieron fueron pacientes que tuvieron cardiopatía, ¿no? Insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección muy baja y que se complicaron. La baja fuerza muscular o la baja fuerza de presión, la anemia al ingreso constituyó en este estudio un factor independiente para mortalidad y el hiperparatiroidismo secundario. Este estudio danés quiso evaluar la tasa de mortalidad que tienen en una unidad de ortogeriatría y evaluaron la mortalidad tanto intrahospitalaria e hicieron seguimiento a los 30 días, 90 días y al año. Cuando hicieron un análisis univariado, obvio, esta unidad tenía pacientes complejos con comorbilidades, ¿no? Entonces, aún así, desde que se implantó la unidad de ortogeriatría en este hospital danés, hubo una disminución significativa de la mortalidad, ¿no? De 6.3 a 3.1, o sea, parecido a lo que nosotros tenemos acá, ¿ya? Y al hacer un análisis multivariado se ajustaron a la edad, al riesgo operatorio que es el ASA y al sexo. También encontraron reducción significativa de la mortalidad hospitalaria a los 30 días del alta, a los 90 días y al año, ¿no? Todos estos OR por debajo de 1 y con nivel estadístico significativo. Este es un estudio en el que compara el hacer terapia física y rehabilitación a pacientes posoperados de fractura de cadera. Compara si los adultos mayores menores de 85 quizás son más beneficiados o responden mejor a la terapia a diferencia de los pacientes mayores de 85. ¿Y qué hallaron? La edad no tiene nada que ver, o sea, mostraron una mejoría funcional significativa al alta en ambos grupos etarios, ¿no? Independientemente de la edad, o sea, la edad no tiene que ver. Todos los pacientes pueden ser y tienen que ser beneficiados de terapia física independientemente de la edad, ¿no? A veces alguien por ahí podría pensar, no, este es abuelito y ya está encamado, ¿qué más va a ser la terapia física, no? Todo lo contrario. Entonces, en el transcurso de este año y inicialmente quiero felicitar a todo mi equipo, a todo el equipo conformado por los médicos traumatólogos, por los geriatras, por los médicos residentes, tanto de geriatría, que han sido también un eje principal para que este servicio avance, así como los residentes de traumatología, las licenciadas, el personal técnico, el equipo de nutrición, el equipo de terapia física, todo el equipo de ortogeriatría. Estamos trabajando cada vez más unidos para lograr buenos resultados, ¿no? Acá tengo algunas fotos de pacientes que han estado realmente con algún problema médico serio,
¿no? Nuestra paciente que padeció de endocarditis, que finalmente fue operada y al alta se fue en muy buenas condiciones, ¿no? Pacientes que han estado en terapia de reemplazo renal, dializándose y que también han sido intervenidas quirúrgicamente y dadas de alta en buenas condiciones, ¿no? Nuestra paciente. Me parece que no ha venido, la licenciada Marilú, ¿no? A mí me gustaría felicitarla de una manera muy importante hoy día, porque esta mujer va todos los días a ver a nuestros pacientes adultos mayores y cómo se nota que ella ama lo que hace porque lo hace con tanto cariño y lo hace también pues que los pacientitos se van contentos, ¿no? Y justamente personas como ella es la que necesitamos para seguir creciendo como país y seguir creciendo también como hospital, ¿no? Les hace la terapia física, ¿no? Los sienta, pacientitos que como les mencioné anteriormente se van caminando, posoperados, pacientes que tienen edad muy avanzada, pero que pese a eso se les rehabilita y se van caminando, ¿no? Pacientes que quizás no han sido beneficiados de tratamiento quirúrgico, pero que eso no limita el poderlos más adelante sentar o mejorar su calidad de vida, ¿ya? Entonces este es el equipo de ortogeriatría, hemos tenido momentos muy agradables como equipo, ¿no? Estamos cada vez mejorando nuestro modo de trabajo y bueno, también nos estamos capacitando para poder sacar adelante nuestra unidad, ¿no? Esta es una foto con las licenciadas y el personal técnico de ortogeriatría y que están algunos acá presentes. Muy bien, conclusiones. Definitivamente tenemos que adaptar el sistema de salud, ¿no? ¿Para qué? Se nos viene una gran demanda de pacientes adultos mayores con fractura de cadera y el sistema de salud se tiene que adaptar a eso, ¿ya? Entonces, quizás crear más unidades y que puedan estar en todos los hospitales sería algo muy bueno. Las unidades de ortogeriatría mejoran los estándares de calidad de atención a pacientes geriátricos, ¿no? Mejoran la supervivencia, mejoran la tasa de recuperación funcional, reducen la estancia hospitalaria y finalmente algo que les interesa a nuestras autoridades, disminuyen los costos. Se debe buscar una alta eficiencia de rehabilitación independientemente de la edad, ¿no? Sobre todo los pacientes mayores que experimentan una fractura de cadera. Muy bien, termino acá la ponencia y no sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Eso es todo. Gobierno del Perú. El Perú primero.